Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a continuar el avance planificado para este trimestre y vamos a ver los vectores del estudio de magnitudes física de uso cotidiano. Hay que considerar que esta unidad o este tema es continuación del tema anterior, donde también vamos a ver vectores, pero ya no de tanto de un punto de vista trigonométrico, sino de un punto de vista de magnitud vectorial en sí. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de línea orientada que sirve para representar las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Los elementos son origen, dirección, sentido y módulo, que ahorita lo vamos a ver con el gráfico, ¿no? El origen es de donde nace el vector, el punto de origen del mismo. La dirección es la recta que soporta el vector, por la cual se mueve. El sentido es el lado opuesto al origen del vector, en este caso representado por una flecha. Y el módulo, el valor numérico del vector, que generalmente indica su longitud, ¿no? Mientras más largo sea la longitud del vector, mayor va a ser su módulo. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar, además de la que ya vimos en la unidad pasada de trigonometría, entonces son los componentes de un vector. ¿Y qué son los componentes de un vector? Son las partes de un vector formadas a partir de un vector oblicuo. En este caso decimos componente horizontal del vector es el vector por coseno de alfa. Y componente vertical del vector es el vector por seno de alfa. Cuando el vector es oblicuo, como en este caso aquí, se pueden descomponer en dos componentes, una horizontal y una vertical. Esto lo hacemos para poder realizar la suma de esos vectores en sí. Vamos a resolver el ejercicio. El hacer número 1 dice un tren con dos vagones se mueve hacia el este. Para mover el primer vagón es necesaria una fuerza de 10.000 Newton. Al igual que el segundo, es necesaria una fuerza de 12.000 Newton para moverse. Pregunta, ¿cuál será la fuerza resultante que realiza la locomotora para mover los vagones? ¿Cuáles son mis datos? El vector 1, que es necesario 10.000 Newton para mover el primer vagón. El vector 2, que es necesario 12.000 Newton para mover el segundo vagón. Y el vector resultante, que es lo que vamos a encontrar. Generalmente nos conviene realizar la gráfica para nosotros poder darnos cuenta de cómo trabajan los vectores. Si tenemos una línea recta, un vagón y una fuerza que debemos aplicar de 10.000 Newton, a este le enlazamos el otro vagón y le aplicamos la fuerza de 12.000 Newton, pues el vector resultante será el que jale a ambos vagones hacia un mismo sentido, ¿no? En este caso diremos que el vector resultante va a ser la suma de ambos vectores, la suma numérica. Entonces el vector resultante va a ser 10.000 Newton más 12.000 Newton. De aquí, realizando la suma, tenemos que esto es 22.000 Newton. Es decir, el vector necesario para mover los dos vagones va a ser de 22.000 Newton. Vamos al siguiente ejemplo. El hacer número 2 dice, al levantar un bloque de acero que está en una carretilla, se aplica una fuerza de 600 Newton. El bloque tiene un peso de 800 Newton. ¿Cuál será la fuerza resultante? Ahí está la carretilla. Aquí está el bloque, marcado con celeste. Del centro del bloque hacia abajo está su peso, que es 800 Newton. Y de aquí hacia arriba aplicamos la fuerza de 690 Newton. Lo son mis datos. Mis datos son el vector 1, 690 Newton, y el vector 2, 800 Newton. ¿Qué tengo que hacer yo? Hallar el resultante. En este caso, fíjense ustedes, los vectores van en sentido contrario. El de 800 Newton va hacia abajo y el de 690 va hacia arriba. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar uno de los dos vectores y restarle el otro. Generalmente se toma el vector con módulo mayor y se le resta el vector con módulo menor. Quiere decir vector 2 menos vector 1. El vector 2 que es mayor menos el vector 1 que es menor. Realizando el reemplazo, vamos a decir vector resultante es 800 Newton menos 690 Newton. De manera que el vector resultante va a ser 110 Newton. Eso quiere decir que estos 110 Newton van hacia abajo porque va en el mismo sentido que el vector de 800 Newton. En el hacer número 3 tenemos dos personas mueven una caja, cada persona hace una fuerza igual a 98 Newton.
por medio de cuerdas, las cuales cortan en un solo punto. Pregunta: ¿cuál será la fuerza resultante si el ángulo entre cuerdas es de 38 grados? Y mis datos son los siguientes: vector 1 98 newton, vector 2 98 newton y el ángulo entre vectores es 138 grados. Mi vector resultante es lo que yo quiero encontrar. A diferencia del caso, los dos casos anteriores, en este ejemplo los dos vectores no están sobre una misma línea recta. Entonces vamos a ver cómo proceder. Tenemos una acá, en este caso vista desde arriba, y aplicamos dos fuerzas, ¿no? Una de 98 newton y la otra también de 98 newton. El ángulo formado entre estas dos rectas es un ángulo de 38 grados. Ahora, ¿cómo encontramos la resultante? Para encontrar la resultante utilizamos nosotros la ley de los cosenos. Pero para la ley de los cosenos debemos conocer el suplementario de este ángulo de acá, 38 grados. Y decimos, calculando alfa, que es el suplementario de beta, ¿no? Alfa es igual a 180 grados menos beta. Alfa va a ser igual a 180 grados menos 38 grados, de donde alfa va a ser 142 grados. Conociendo este ángulo alfa, yo puedo reemplazar este valor y el módulo de dos vectores en el teorema de los cosenos. Y decimos calculando vector resultante. Vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del vector 1 más vector 2 al cuadrado, ambos, menos doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo alfa. Esta fórmula ya la vimos en la unidad pasada, así que no digan o no podemos decir que no la conocemos, ¿no? Ya la hemos visto. Y el siguiente paso, pues simple y sencillamente es reemplazar los datos que tenemos. Vector 1, que es 98, vector 2, que también es 98, y el ángulo alfa, que es 142 grados. Realizando el reemplazo tenemos lo siguiente: vector resultante, raíz cuadrada de 98n al cuadrado, más 98n al cuadrado, menos 2 por 98n por 98n, multiplicado por coseno de 142. Desarrollando las potencias y la multiplicación vamos a obtener lo siguiente: vector resultante es igual a raíz cuadrada de 9604 newton al cuadrado, más 9604 newton al cuadrado, y veamos aquí, apareció un signo más cuando era menos. ¿Por qué apareció el signo más? Porque el coseno de 142 es un valor negativo, y menos por menos pues va a ser más, ¿no? Multiplicando el coseno de 142 por 98 por 98 y por menos 2, la respuesta me saldría más 15.136,11 newton al cuadrado. El siguiente paso es agarrar y sumar los tres valores, de manera que decimos que el vector resultante es 34.344,11 newton al cuadrado. Y para terminar yo extraigo la raíz cuadrada de este valor, de manera que el vector resultante va a ser 185,32 newton. Ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos que encontrar la gráfica. En estos casos, en el caso de las gráficas, pues no es tan complicado si conocemos y seguimos las normas que se nos plantean a continuación. El vector 1, el vector 2, tenemos ahí. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos trazar el equivalente o el paralelo, como ustedes quieran llamar, del vector 2 hasta coincidir su origen del vector 2 con el vector 1 y con el mismo módulo, lógicamente, ¿no? Y ahí está el vector 2, lo hemos trasladado de manera que su origen, como le dije hace un momento, se una con el origen del vector 1. De aquí el siguiente paso es trazar el paralelo o equivalente del vector 1 y el vector 2. El paralelo del vector 1 lo trazamos a partir del sentido del vector 2 de la siguiente manera. Y ese va a ser el vector paralelo de 1. Hacemos lo mismo con el vector 2. Trazamos su paralelo a partir del sentido del vector 1 y ese va a ser el paralelo de 2. ¿Cuál será mi resultante? El que una, o el vector, el segmento que une ambos orígenes con los sentidos de los paralelos. Ahí está, ese va a ser mi vector resultante. En el caso del segundo ejemplo, el hacer número 4, tenemos el vector 1 y tenemos el vector 2. Hacemos lo mismo, buscamos unir ambos orígenes,
trazando su paralelo del vector 2 hasta ubicarlo en ese punto junto con el vector 1. El siguiente paso es trazar el paralelo del vector 1 a partir del sentido del vector 2 y seguidamente el paralelo del vector 2 a partir del sentido del vector 1. Como ustedes pudieron ver, se forma también, como en el caso anterior, un paralelogramo, ¿no? Este paralelogramo lo que tiene de coincidente es que pues tenemos que unir nosotros aquí ambos orígenes con los sentidos, donde cruzan los orígenes con donde cruzan los sentidos. Ese es el segmento que estamos trazando y ese es mi vector resultante. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos que sumar tres vectores? Pues vamos a ver a continuación. Dice el hacer 6 de los siguientes vectores encuentra la resultante. Tenemos en un plano cartesiano el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Está muy parecido a lo que está en el texto, pero quizás no está muy igual con la medida de ángulo y todo, pero son semejantes. ¿Qué es lo que debemos hacer? La misma consigna que en el caso anterior. Pero ahora lo vamos a hacer un poco más tranquilo, digamos así, no lo vamos a trazar doblemente. Simplemente trazamos el paralelo del vector 2 a partir del sentido del vector 1 y lo marcamos ahí. Seguidamente trazamos el paralelo de 3 a partir del sentido del vector 2 y está ahí. Y ese va a ser el paralelo de 3. Si hubiese otro vector, lo trazamos a partir del sentido del vector 3. Y si hubiese otro vector, vamos así haciendo la cadena, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es el resultante? Pues el resultante estará formado desde el origen del vector 1 hasta el sentido del paralelo del último vector, en este caso es el 3. Y ese es mi vector resultante, es el que acabamos de encontrar. Bueno chicos, los ejercicios por el día de hoy han terminado. Dios mediante la siguiente semana pasaremos más ejemplos. Y bueno, trataremos de que con la práctica podamos entenderlo un poco más y podamos resolver los ejemplos que están en su plataforma para que ustedes puedan trabajar. Hasta la próxima, jóvenes.